Bien, aquí podemos ver un esquema trifilar de protección de una línea de salida. En este caso definimos trifilar solamente por la tensión y corriente que se está tomando en las tres fases, ¿no? Exclusivamente para ellos, más no por los equipos de alta tensión o por lavarros, porque si se utilizara todo eso, imagínense, ocuparía demasiado espacio en un esquema, ¿no? Entonces aquí estamos viendo trifilar de corrientes, ahí pueden ver la fase R, la fase S y la fase T, tanto en corriente y tensión. Y también estamos viendo en forma trifilar la tensión de barras, ¿no? Aquí observamos que las corrientes están yendo para la protección principal y respaldo, como la tensión también está yendo para la protección principal y respaldo. Entonces, y bueno, la tensión de barra se está utilizando para la sincronización. Y bueno, ahí más adelante veremos cada uno de ellos, los enchufes de prueba que están utilizando para poder aislar en caso uno quiera trabajar solamente con el equipo de protección, ¿no? Y aquí vemos un trifilar del circuito de medición, ¿no? Igual que en el anterior, tenemos TCs, tenemos transformadores de tensiones y estamos llevando energía para un contador de energía multifuncional, ¿no? Y de ahí puede continuar como vemos en ese esquema, dice continúa, ¿no? Significa que está yendo, puede ser para el controlador de bahía, o puede ser para otro circuito más donde se puede utilizar o para... Generalmente como medición, si no tuviéramos controladores de bahía, probablemente esté yendo a indicadores de potencia activa, indicadores de potencia reactiva, puede ser amperímetros, voltímetros, bueno, para todo eso, ¿no? Los diagramas de principio. Bueno, en este caso también le decimos diagramas de bloque, ¿no? Porque como ustedes ven ahí, ven bloques lógicos. Y cuando ustedes ven bloques lógicos ahí, bueno, podemos ver AND, OR, o en este caso vemos bloques lógicos OR, ¿no? AND. Dice, el objetivo de este diagrama es indicar en forma global los principios de operación, control, medición y la protección. Y en ningún momento se pretende incluir todos los detalles de conexión. Claro, aquí ustedes ven solamente cuáles son los que deben estar activos para que el equipo pueda cerrar. Si hay algún equipo que esté con algún problema mecánico o eléctrico, entonces este AND no se va a activar porque él debe tener todas las entradas habilitadas para poder dar la orden de cierre o apertura del equipo, ¿no? Y, y no vemos número de bornes, no vemos qué número de entrada tiene ese bloque, nada, solamente es un bloque para saber todo, todos digamos, todos los puntos, todos los equipos deben estar activos, ¿no? Como les vuelvo a repetir, en los interruptores probablemente, si no tenemos problemas en descarga de resortes, si no tenemos problemas en SF6 u otras cosas, entonces todo estará en verde, todo estará en 1. Pero si uno de ellos no está, digamos, con falla, entonces se pintará de rojo y será un 0. Por lo tanto, no podrá dar el mando que se le solicita al equipo, ¿no? Bueno, aquí podemos ver diagramas esquemáticos o funcionales. Aquí solamente estamos representando algo sencillo, ¿no? De cómo, donde dice circuito de control, vemos abajo un relecito K1, ¿no? Y ese K1 que ustedes ven es el K1 que está a la bobina en el lado derecho, que va a permitir el cambio de posición de los contactos 11-12, 11-14, 21-22, 21-24, ¿no? Entonces, esa bobinita es el K1. Entonces, a la hora que nosotros le damos el cierre con el S2, el K1 se va a energizar y va a cerrar su contacto 31-34, que es K1, para mantenerse energizado. Y por lo tanto, durante el tiempo que él esté energizado,
el K1 en el otro lado permitirá que el motor funcione, ¿no? Hasta que él, digamos, si es en un interruptor, habrá un fin de carrera que le permita terminar el circuito, abrirá el circuito para que el motor pare, ¿no? Pero si es, digamos, bombas de agua o de repente algo que debe funcionar constantemente, entonces él siempre estará energizado. Dice, un diagrama funcional eléctrico es la representación de un circuito eléctrico donde se representan todos y cada uno de los componentes o elementos de la instalación, con todas sus conexiones. Se caracteriza por ser un diagrama eléctrico sencillo y esquemático que facilita la comprensión del funcionamiento de un circuito. Entonces, aquí sí nosotros, más adelante vamos a ver ya los números de Borne, dónde se encuentran. Entonces, más completo, ¿no? Bueno, aquí vemos una tabla de cableado. Como su definición dice, es una tabla que representa la identificación del tag o paquete. En muchos lugares dicen paquetes, ¿no? Porque en el paquete llevan 4 hilos, 2 hilos, 3 hilos, 7 hilos, 12, 19 hilos, ¿no? Como también se le conoce como tag. No, entonces ahí en este esquema podemos ver el calibre del conductor. Si ustedes observan la primera fila, dice más R01 más R03 guión abajo 1C. No, dice calibre del conductor 14 AWG. Hilo 1. Y si nosotros vemos cuántos hilos son 19 hilos. Es un paquete de 19 hilos. Entonces, ¿qué más observamos aquí? Dice, ¿de dónde sale? Del tablero más R03. ¿De qué regleta? Más X040. ¿De qué número de Borne? 21. ¿Y a dónde se dirige? Al tablero más R01, a la regleta más X040, al Borne 22. Ahora, si ustedes, digamos, quieren tener más detalles, ahí donde dice notas y referencias, pueden ponerle, suponiendo, ¿no? Que sea para mandos, ¿no? O sea, el primer hilo es mandos. El segundo hilo puede ser que lleva la tensión continua, ¿no? Por decir, no se depende de 110, 220. Ya eso depende de nosotros si queremos tener algo más claro, ¿no? Pero con esto ustedes se pueden guiar cómo van los planos. En muchos casos ustedes van a ver en los esquemas funcionales esta es la numeración del paquete, ¿no? Normas y simbología. Dentro de los sistemas internacionales de normalización de elementos del sistema de potencia se encuentran las normas ANSI/IEEE e IEC. Cada una de ellas ha definido un mecanismo de representación de los diferentes relés o equipos de protección. Bien, aquí vamos a ver ya, como hemos visto en mucho, o de repente hemos visto en los planos, la simbología, ¿no? Hay un relé que está como 21, si están utilizando la norma ANSI, ¿no? Pero si es la norma IEC, vamos a ver cómo está ahí, ¿no? Z menor, que significa de baja impedancia, ¿no? O el de sincronismo, en el ANSI vemos que es 25 y el IEC lo representa como así. Pero al parecer ya se está normalizando que todos se utilicen el ANSI, ¿no? Bien, aquí podemos ver más, la simbología, ¿no? ¿Qué significa cada número? Por ejemplo, el 27 de baja tensión. Y así podemos ir viendo, ¿no? 49, por ejemplo, de temperatura, sobre temperatura. El 50, por ejemplo, sobre corriente instantáneo. El 51 sobre corriente temporizado. O el 67, 67N, ¿no? Que son de comparación. Por ejemplo, el 67 es un relé direccional. Pero el 67N ya es una dirección de comparación direccional, ¿no? De falla a tierra. El otro entre fases. Y así, entonces, nosotros vamos a ver en los planos esa simbología. Números. Y aquí podemos ver la parte interna de un relé. Este es un relé Siemens. Acá dice 7SA. No hay, por ejemplo, vemos ahí el 21 y en el lado izquierdo
podemos ver el significado de cada número, ¿no? El 21N dice distancia, protección de distancia. El FL, localizador de falla. 50N más 51N, vemos que es una protección a tierra, ¿no? Sobre corriente a tierra. El 67N ya es un direccional. Bueno, los dos son de protección a tierra, ¿no? Sino que el 67N ya ve, digamos, fallas de alta impedancia, que el de sobrecorriente normal no lo ve. Después tenemos el 50-51, tenemos el de oscilación de potencia y así. Podemos ver todo lo que un relé lleva como función. Ya eso depende del estudio que hagan, del estudio que puedan realizar durante el proyecto y sobre todo lo que es coordinación de protecciones para poder habilitar la función que ellos quieran, ¿no? Depende del estudio que realizan. Ahora vamos a ver los interruptores. Como en toda subestación, sean de maniobras o sea de transformación, siempre hay interruptores. Porque ellos son los que nos van a permitir alimentar o nos permitan abrir o despejar fallas. Y aquí vemos, ¿no? Un interruptor de 500 kV. Vemos que son de mando unipolar. Ustedes pueden ver una flecha de color celeste con una flecha amarilla en el medio, ¿no? Esos son los comandos unipolares de cada interruptor por fase. Y ahí vemos una flecha mucho más grande, de color celeste, con un azul más oscuro, que es una caja central donde llegan todos los comandos del interruptor. Ahí podemos encontrar todos los relés auxiliares que tienen este interruptor. Podemos encontrar ahí, por ejemplo, de la discordancia de polos. Podemos encontrar relés del bajo SF6 y también de bloqueo. Bueno, diferentes relés que se encuentran ahí dentro, ¿no? Y como antes les dije, cada uno tiene su propio comando. Porque, bueno, los equipos de protección. Ahí podemos ver, por ejemplo, un relé cell como protección de distancia, ¿no? Y si nosotros pudiéramos agrandar eso, vemos todas las funciones que se pueden habilitar también ahí. Y al lado derecho de eso, vemos así un círculo con líneas blancas, con franjas blancas, donde nosotros podemos etiquetar qué función está habilitado ahí. En algunos casos se utilizan hasta para hacer comandos, ¿no? Y en el lado derecho podemos ver un relé Siemens, un controlador de bahía Siemens, ¿no? Ahí pues, inclusive hay un pequeño unifilar, y más abajo un mímico, que es el de apertura por emergencia a los interruptores cuando ya no se puede hacer comando con el controlador de bahía. En la parte inferior izquierda podemos ver un relé Buchholz. Esto ya pertenece a un transformador, es una protección mecánica. Ya ustedes tienen el concepto de cómo funciona este relé Buchholz. Si tuvieran alguna duda o alguna pregunta, lo hacen nomás. También tenemos ahí un relé Siemens, protección diferencial del transformador. Al lado derecho vemos un relé 86, que es de disparo y bloqueo. Él va a actuar cuando haya, en este caso se utiliza generalmente en los transformadores, que te va a permitir recibir una señal. Cuando ya, digamos, las protecciones mecánicas del transformador ya están en una segunda etapa, entonces ellos dispararán a este relé y él activará el disparo a los interruptores y lo bloqueará inclusive. No vamos a poder hacer maniobras si nosotros no reponemos este relé. Bien. Aquí tenemos un esquema sencillo de mando del interruptor. Recuerden que este es un mando eléctrico y la parte mecánica aquí no lo estamos viendo. A la hora que nosotros cerramos A, la bobina BC se cerrará y hará que la parte mecánica del interruptor cambie de posición y lo mantendrá fijo hasta que no reciba una señal de apertura, ¿no? Y al lado derecho podemos ver el interruptor. Y bueno, pues ya más adelante ustedes cuando se dé el curso, digamos, de interruptores, verán los tipos de interruptores que hay, ¿no?
hay dos tipos de interruptores y todo eso. Bueno, acá vemos el cierre de un interruptor, ¿no? Bueno, aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, este es un contacto de un equipo de protección. También las protecciones pueden hacer comandos. Recuerden, no solamente los controladores de bahía están destinados para eso. En caso no se tenga controlador de bahía, podemos hacer el mando con las protecciones. Entonces, aquí tenemos el contacto de cierre y todo este es el circuito de cierre, ¿no? Aquí está la bobina A, B, C. Entonces significa que es un interruptor unipolar. ¿Ve? Y aquí en el lado derecho podemos ver para cuando uno quiere hacer el telemando o el mando local. Este de acá, ¿no? Este de acá. Y aquí tenemos la entrada lógica del relé que va a recibir el cierre local o el cierre remoto del interruptor. Entonces, cuando él se activa, vemos de que acá el contacto que se encuentra en este lado, ya cerrará el contacto y daré el cierre al interruptor. Y aquí es lo que antes le decía, por ejemplo, de que en la tabla en el plano en el tabla de cableado, aquí podemos ver eso, pero no está tan claro, pero yo estoy seguro de que ustedes, si ven sus planos, ahí van a encontrar. Siemens, ellos ponen siempre la tabla de cableado en el mismo esquema funcional. La siguiente hoja.